Esto también se lo informábamos oportunamente. De manera unánime, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45, el proyecto 40 horas, a 40 horas semanales. ¿Sí? Los trabajadores podrían hacer uso entonces de esta reducción de la jornada laboral mediante un mecanismo que, en vez de rebajar una cantidad de horas diarias, ¿no es cierto?, pueden hacerlo de manera que pueden trabajar hasta 4 días en un régimen de 10 horas y podrían llegar hasta con 3 días de descanso. Sí, pues hay varias... Se salvan un día, se ahorran... Hay varias fórmulas durante toda la tramitación de esta iniciativa, que lleva años, que ahora ya, se aprobó, como tú bien dices, en la Comisión de Hacienda. La próxima semana pasa, se vota, ¿no?, justamente en la sala. En la sala, exactamente, claro. Y en todo este periodo han habido varias discusiones, sobre todo por la forma, ¿no? En concreto, cómo se puede llevar a cabo. Tú mencionabas una, ¿no?, que era el 4x3 que se ha dicho, claro, pero cómo se distribuyen estas horas, qué pasa en las distintas semanas que tiene el mes. Bueno, todo eso lo vamos a aclarar acá, y desde ya los invitamos a que nos envíen sus mensajes al WhatsApp, porque ya estamos en línea con el senador del Partido Comunista, el senador Daniel Núñez, para hablar sobre este proyecto 40 horas. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Saludar también a Loreto y contento porque fíjate que la ministra Janet Jara nos recordaba que este proyecto lleva 5 años de tramitación en el Congreso. Entonces, que ya hemos logrado agilizar de esta manera el trámite, que se vote ya el martes en el Senado, que haya sido aprobado en forma unánime en la Comisión de Trabajo, en forma unánime en la Comisión de Hacienda, es una muy buena señal. Yo espero que también tengamos la votación unánime en la sala del Senado y que de esa manera solo quede que los cambios que hace el Senado los ratifique la Cámara y, sea promulgada la ley. Entonces, esto demuestra un liderazgo, una capacidad en estos minutos que cuesta tanto que el Congreso se ponga de acuerdo, de poner de acuerdo a todos los actores, incluyendo las empresas grandes, pequeñas, medianas. Esto se aplica para todos los trabajadores que tienen código del trabajo y por supuesto también es muy importante porque implica una mejor calidad de vida, en tanto tenemos más tiempo para las actividades recreativas, para poder compartir con la familia, para el descanso, y esto considerando, Loreto y Álvaro, que Chile es el país de la OCDE que más horas de trabajo tiene. O sea, tenemos las jornadas más extensas de todos los países de la OCDE, y eso no es un mérito, porque al final es un desgaste, un estrés, y es parte de lo que ha afectado a la calidad de vida que tenemos todas las chilenas y chilenos. Senador, que hay un compromiso de presentar una indicación de parte del gobierno. ¿En qué consiste esa indicación? Sí, hay una indicación que ya está incorporada en el proyecto de ley, que es este famoso que ustedes decían 4x3. Sí. Esto se puede, el proyecto lo contempla, pero al cabo de los 5 años, porque es importante que la gente sepa que esta reducción, que pasamos de las 45 horas a las 40, es gradual. Ya, no es que se aprueba la ley y al otro día me reducen 5 horas la jornada, semanal. ¿Por qué? Para que no tenga un impacto económico negativo, para que las pymes puedan absorber este cambio. Esto se va a hacer en 5 años. ¿Ya? Entonces, cuando se cumplían estos 5 años de la gradualidad, los trabajadores o las trabajadoras podían optar a esta modalidad del 4x3, que es, como ustedes dicen, 4 días de trabajo con una jornada de 10 horas, 3 de descanso, siempre y cuando el trabajador voluntariamente acceda. Esto no puede ser una imposición del empleador, pero el gobierno ha dicho que va a poner una indicación en la sala para que esto se pueda hacer desde la aprobación de la ley, o sea, desde que sea promulgada, no esperar los 5 años, sino que pueda hacerse de inmediato. Claro, y usted habla, claro, de que sea promulgada, sabemos los próximos pasos para esta ley. ¿Cuándo podríamos tener ya los 40 horas como un hecho? Mira, lo que a mí me gustaría, si ustedes me dicen a mí, nosotros lo votamos sí o sí el martes en la sala del Senado. ¿Ya? Y si la sala del Senado lo aprueba, como va a ocurrir, la Cámara podría votarlo el día miércoles y el día jueves de la próxima semana ser ley. Ahora, claro, si nos ponemos creativos y los diputados quieren o dicen los cambios del Senado son malos y esto se va a comisión mixta, se larga. Pero como acá hay un acuerdo muy sólido, un acuerdo que además lo hicimos con las organizaciones de empresarios, escuchando también a los trabajadores, con las pymes, también en forma transversal políticamente, con el liderazgo de la ministra Janet Jara, que ha sido muy importante. Yo espero que esto se apruebe el martes en la sala del Senado, el miércoles en la Cámara de Diputados y el jueves sea ley. Esa es mi aspiración y me la voy a jugar por eso, obviamente. Senador, Chile Vamos presentó una propuesta también, ¿no es cierto?, para que los trabajadores pudiesen trabajar jornadas de 45 horas semanales, pero de manera alternada.
Entonces se dejaría, de acuerdo a la propuesta de Chile Vamos, las 2 semanas restantes, ¿no es cierto?, de 35 horas, bajar a 35 y así promediar de una manera mensual un total de 40 horas. Esto, a propósito de ponerse creativo también, pues. Es que, perdón, hay varios puntos, y en todos estos años, senador Auditore, en los 5 años se ha discutido mucho eso, y en rubros súper específicos. Por ejemplo, los contadores o quienes tienen que, a fin de mes, tienen mucha carga laboral. Claro, entonces dicen, a principio de mes podemos arreglarnos para trabajar menos, pero a fin de mes estamos todos, bueno, lo vemos nosotros, ¿no? Hay muchos rubros donde en fechas específicas tienen un trabajo muy intenso. Sí, bueno, acá es buena la pregunta que tú haces, Álvaro, porque o el comentario, la verdad que Chile Vamos votó a favor de la propuesta tal cual la sacamos en el Senado, ¿ya? Entonces yo entiendo que esto es una propuesta de los diputados de Chile Vamos, que la verdad es que si ellos van por esa línea, este trámite se alarga, claro, porque vamos a llegar a una comisión mixta, y yo por lo menos creo que cuando hace un acuerdo que cuesta, hay que dar de respetar ese acuerdo y movernos en eso. Entonces yo le pediría a los diputados y diputadas que legítimamente tienen derecho a hacer todas las propuestas que quieran, que ojalá nos quedemos en este acuerdo, porque la verdad es que si empezamos a ponernos creativos y cada uno quiere estructurar jornadas según su criterio, también vamos a tener que consultar la opinión de los sindicatos, la opinión de las pymes, la opinión de los empresarios grandes, y esto se nos va a alargar. Ahora, lo que ustedes dicen tienen toda la razón. En Chile los trabajos no son iguales. El turismo tiene demandas que son, por ejemplo, de trabajo los días sábados, los días domingos. Los trabajadores de la minería, ellos tienen turnos donde están en campamentos, por lo tanto la jornada es mucho más extensa, y esos regímenes especiales también se discutió en cada caso cómo se van a aplicar las 40 horas, y ahí hay variaciones, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos de un trabajador que está en una faena minera, él puede tener más continuidad en el trabajo, pero después tiene un día extra de descanso. No sé si me explico. Porque si yo estoy en un campamento minero, las 40 horas no me pueden servir tanto, yo necesito darle continuidad a mi labor en el campamento, y lo que sí requiero es después más días de descanso cuando me toca el turno de descanso. Entonces hay varias operaciones, porque tenemos realidad de trabajadores de la pesca, de la minería, trabajadores del turismo. También, sí. No, los camioneros también tienen un régimen especial. Lo hicimos en acuerdo con ellos, porque ellos también tienen tanto los choferes de buses como los camioneros tienen regímenes especiales. Entonces esto se hizo adaptándose a las múltiples realidades, siempre y cuando el requisito es que son trabajadores que están por Código del Trabajo, que son los que se van a ver beneficiados. En este minuto son más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras. Senador, nos están llegando muchísimas preguntas al WhatsApp. Me imagino, porque aquí hay situaciones que son súper disímiles. O sea, vamos a tratar de tomar las más generales, ¿no? Primero, una aclaración, porque siempre nos preguntan, y es importante, porque desde el día 1 se dijo que esto era evidentemente sin una merma, sin una disminución en el ingreso, en el salario. Esto se mantiene el ingreso y se disminuye la jornada laboral, no es que se pague menos por eso. Pero nos preguntan mucho, usted hablaba, claro, del Código del Trabajo, ¿qué pasa con los funcionarios públicos? Sí, yo primero, Loreto, repetir lo que tú dices. Sí. Esta reducción de jornada gradual no tiene ninguna reducción ni impacto en el salario. Es decir, al trabajador, al momento de reducirle las horas, le tienen que mantener el mismo salario que tenía originalmente con la jornada de 45 horas. Eso es fundamental. Ahora, dicho eso, este cambio de las 45 a las 40 horas solo rige para trabajadores que están afectos al Código del Trabajo. Eso quiere decir que el 95% de los trabajadores del sector público va a tener que hacer una discusión especial con el gobierno. Ellos acordaron hacerlo en lo que se llama la negociación del reajuste del sector público, que se hace a fin de año, y ahí discutir, porque en el caso del sector público sí tenemos un costo asociado para el Estado, digamos, y aquí nos caemos en la otra discusión. Claro. Si yo reduzco la jornada en el sector público y tengo que financiar más trabajadores para que los servicios estén disponibles, tengo que tener recursos permanentes. Y la derecha me acaba de echar abajo la reforma tributaria. Entonces hoy día el Estado no cuenta con recursos para comprometer, para implementar, por ejemplo, la reducción de 45 a 40 horas, ya que la perspectiva que había de la reforma tributaria fue rechazada. Entonces es un tema complejo que vamos a conversar con los trabajadores del sector público que hoy día laboran 44 horas. Esa es la diferencia, ¿ya? Por eso es que ellos tienen una pequeña ventaja, digamos, que laboran 44 horas, y eso nos da todavía un periodo de tiempo para poder conversar y encontrar una salida a una demanda que también tiene que aplicarse en todos lados, público y privado. O sea que no hay privilegios para uno u otro, tienen que ser todos con las mismas condiciones. Sí. Conductores del Transantiago, pregunta, trabajamos hasta 15 horas diarias, dicen. Sí, hay un régimen especial en el caso de los choferes en que disminuye la jornada,
no se aplica automáticamente y se le dan más horas de descanso después de los turnos. Lo tenemos contemplado. Ahora, no me pidan que le explique a cada uno el detalle porque tendría que sacar, digamos, el PowerPoint que nos presentaron, pero está considerado, y yo lo que les propongo es que puedan tener la reunión con la ministra del Trabajo, con sus organizaciones sindicales para que les expliquen, porque fue una de las cosas que más nos preguntaron en la Comisión de Hacienda. Preguntamos mucho qué pasaba con los regímenes especiales que incluye a los choferes del transporte público. Sí, nos preguntan mucho hartas cosas. A ver, se repite mucho si es que estas 40 horas van a incluir la hora de colación y también qué pasa con los part-time. Bueno, la jornada laboral no contempla la hora de colación. Ya. La hora de colación es parte de un periodo que no se computa como jornada laboral. Por lo tanto, a ningún trabajador en Chile le pueden decir que la hora de colación es parte de ella, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que no se computa, digamos. ¿Y los part-time? En el caso de los part-time, esto no se modifica porque en el caso de los part-time, la única exigencia es que él cumpliera en la semana 40 horas. Digamos. En general, los part-time cumplen menos de 40 horas. O sea, claro, esa es la definición. Por eso son part-time. Claro, se basan en la jornada de hasta ahora. Por eso, ¿se va a cambiar eso o al menos en esta ley no toca el tema de los part-time? No lo toca. Ya. Nos preguntan, ninguna modificación a ellos. Muchos los profesores. Sí, los profesores tienen un estatuto especial. Por lo tanto, ellos no se ven beneficiados por esta reducción de jornada y ellos van a tener que entrar en la negociación del sector público. También. Por lo menos los profesores del sector municipales y de servicios locales, claro. Porque si es un profesor de una escuela privada que esté bajo el Código del Trabajo, sí le entra registro. Perfecto. Bueno, son preguntas que siguen llegando, senador, le queremos agradecer su tiempo, aprovechando también porque, claro, se ha apuntado mucho al tema de la unanimidad de los acuerdos que se llegó a esto. ¿Cómo ve su sector, la coalición de gobierno, después de todo lo que ha sucedido los últimos días? Mira, yo creo que hay que valorar también y darle el mérito a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que fue la que hizo la pega. O sea, ella primero puso de acuerdo a todas las empresas grandes y las chicas, que son realidades muy distintas. Incluso que hay mecanismos especiales de apoyo a través de capacitación para los trabajadores de la PYME, que era algo que se ha demandado, y también ella fue capaz de conversar con los senadores de la derecha, con el senador Luciano Cruzcoy, que con otros más que estaban en la Comisión de Trabajo, y buscar este punto de acuerdo. Yo creo que claro, este acuerdo sale porque hay una gran presión ciudadana, porque la gente realmente está agobiada con jornadas que son muy extensas. Y bueno, nosotros valoramos este liderazgo y sin lugar a dudas que es una tremenda noticia. Por eso es que mi pregunta, senador, iba un poquito más allá, apuntándonos esto de que vemos, claro, esto que se ha dicho de revisar el programa de gobierno, de los cambios de gabinete. ¿Están cómodos ahí en la coalición de gobierno? Por supuesto, muy cómodos, trabajando codo a codo junto al presidente Gabriel Boric, junto a los ministros, ministras y a todo el equipo del gobierno. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos debates dentro de las coaliciones, que no tengamos que discutir cómo enfrentar situaciones que son inesperadas. Nosotros no esperábamos, por ejemplo, el rechazo a la reforma tributaria. Y si usted me dice cómo va a resolver el problema hoy día, todavía lo estamos debatiendo, pero en ese sentido tenemos toda la convicción, toda la fuerza que este gobierno del presidente Gabriel Boric tiene compromisos, tiene una orientación transformadora y a pesar de todas las dificultades, va a cumplir con ese sentido de que en Chile haya más justicia social, así que totalmente comprometidos y trabajando con el gobierno. Senador Daniel Núñez, muchas gracias por haber conversado con Expreso Bio Bio, que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias.